al blanco. Una pregunta que apareció en las redes y que tuvo miles de respuestas, la inmensa mayoría de personas o que no sabían lo que estaban diciendo o de voz de estas estructuras que de manera automática reproducen respuestas para dar la impresión de muchos seguidores, tocaba el tema de la capa de ozono. Y la pregunta era simple: ¿qué ha pasado con la enorme alarma que tenía el mundo sobre la capa de ozono? Y lo cerraba con un pequeño comentario. En este caso ocurre como con el cambio climático. Y está claro que esta pregunta, que es una pregunta que se han estado haciendo los negacionistas en Estados Unidos y en otros lugares, una pregunta que promovió el bolsonarismo y de la que ahora está repitiendo los libertarios de Argentina, pero que responde a esa idea absurda, un tanto disparatada del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que en realidad nada de lo que está diciendo la ciencia sobre el cambio climático es real y que esto constituye, esta visión científica, la principal traba para el desarrollo de las fuerzas productivas y para la creatividad humana, que la capacidad sin límite del intelecto humano encontrará solución para estos problemas y que si ciertamente el clima se ha afectado y se ha alterado, no tiene que ver con causas humanas, sino con la natural evolución de los fenómenos en el planeta Tierra y en todo el sistema solar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ciertamente el hoyo en la capa de ozono, fundamentalmente en la zona de la Antártida, que es donde se manifiesta, ha ido disminuyendo producto del acuerdo más exitoso que ha habido en términos internacionales, que es el Acuerdo de Montreal. Porque este acuerdo, dirigido a eliminar el uso de gases que afectaran la capa de ozono, este acuerdo prohibió, por ejemplo, que muchos refrigerantes que ya hace más de 25 años no se producen y que prácticamente no existen en el mercado, ni siquiera de aquellos que habían quedado de manera residual, porque todo lo que se construye ahora modernamente que necesita utilizar componentes que podían generar gases que atacaban a la capa de ozono han sido eliminados, y a eso ha provocado una disminución, no a la velocidad que la humanidad quisiera, pero es uno de los pocos problemas ambientales que, producto de políticas públicas y de aspectos regulatorios sobre los modelos de producción y de imposición a la gran industria de qué tipo de productos usar y cómo utilizar, han tenido respuesta a uno de los problemas más graves de la humanidad, que era la ampliación de esta capa de ozono que permitía que los rayos ultravioletas del sol y otras radiaciones dañinas para la salud humana y de los ecosistemas penetraran impunemente, amenazando fundamentalmente a las naciones del sur de nuestro planeta. Fundamentalmente el hoyo estaba sobre la Antártida. Por eso, esta pregunta, que no era ingenua, que no creo que fuera tampoco creatividad propia del internauta que la generó, sino que forma parte de una estrategia comunicacional de quienes niegan, no es el cambio climático lo que ellos pretenden negar, de quienes niegan la responsabilidad de la gran industria, de la industria petrolera, de quienes niegan la responsabilidad del capitalismo en la degradación ambiental que amenaza a todo el planeta y que tiene cada vez consecuencias más catastróficas para las poblaciones en diversas partes del mundo y que en países como el nuestro nos tocan muy de cerca y muy profundamente. Por eso, a la pregunta ¿qué ha pasado con la capa de ozono?, la respuesta lógica que queremos dar de tiro al blanco es lo que debería pasar con los gases de efecto invernadero, lo que debería pasar con la enorme cantidad de contaminantes químicos que estamos lanzando a los mares, lo que debería pasar con el manejo de los plásticos y todas sus consecuencias, que políticas públicas de los estados
y políticas públicas asumidas internacionalmente con compromisos reales sobre los procesos productivos reales, desarrollen mecanismos, tomen decisiones de carácter vinculante, es decir, obligatoria para cada uno de los estados, que empiecen a disminuir este problema. Porque miren, decir que un vertedero como el de Duquesa más tarde o más temprano nos iba a arropar a todos, nos iba a llegar, ya sea a través de las cenizas y los humos que se derivan cuando este vertedero se incendia, o de los lixiviados, de los líquidos que corren hacia las aguas subterráneas o que se filtran hacia las escorrentías superficiales y que por esa vía, en las aguas superficiales, nos llegan al malecón y desde el malecón no son devueltas con el choque de las marismas sobre las olas. Está claro que si tomamos políticas en esta dirección, podemos frenar y empezar a revertir lentamente un proceso tan profundamente peligroso y contaminante como el que generan estos desechos. Por lo tanto, la pregunta a qué ha pasado con la capa de ozono es que tenemos una de las pocas acciones positivas, visibles y medibles alrededor de un factor de importancia global, con acciones que han tenido que tomarse donde quiera. O sea, estas acciones puntuales y locales de todos los países que han asumido el protocolo de Montreal ha ayudado a que la capa de ozono sea un problema de mucho menor magnitud, con la esperanza incluso de que para el 2065, si continúa el proceso de recuperación, podamos estar en los niveles que tenía la capa de ozono en 1975, lo cual implica un momento que fue cumbre en entender la expansión y los impactos de la capa de ozono. Por lo tanto, desde Tiro al Blanco, les respondemos a quienes quieren hablar del negacionismo ambiental utilizando la nueva herramienta que son las redes y la generación de noticias falsas o la deformación y desinformación a partir de datos verdaderos y ciertos, lo siguiente: debe ocurrir con todo lo que está afectando el planeta lo que ha ocurrido con la capa de ozono, que una acción y una movilización a escala planetaria, una alarma, genere soluciones reales y viables, aun sean de muy lenta recuperación.